¿Qué tal? Soy Diego Fernández, profesor de Lengua y Literatura Españolas. Muchas gracias por visitar este canal y detenerse en esta serie de vídeos que abordan algunos elementos de interés que afectan al buen uso de la lengua española. El aspecto del que vamos a hablar ahora alude a la confusión habitual entre sexo y género. Confusión que encuentra uno de los mejores ejemplos en la expresión violencia de género, de uso muy común en el lenguaje periodístico y político. Las interferencias entre el género y el sexo dan lugar a confusiones y dudas en el hablante, además de conflictos, debates y diatribas constantes en todos los medios, en particular en aquellos en los que intervienen los principios del feminismo. Hay que tener una idea muy definida de estos dos términos. Sexo y género son dos conceptos que pertenecen a ámbitos muy diferentes. El sexo es una característica natural de los seres vivos, es decir, es algo solamente biológico, mientras que el género es una propiedad de los sustantivos y los pronombres, es decir, es algo solamente lingüístico. El género es propio del sustantivo y los pronombres y se aplica tanto a seres sexuados, por ejemplo el toro, la hormiga, el ratón, como a entidades no sexuadas, por ejemplo el sol, la luna, el armario o la llave. El lenguaje periodístico y el lenguaje político o las actitudes reivindicativas de ciertos sectores sociales suelen mezclar los dos ámbitos en expresiones del tipo violencia de género. Conviene recordar en este sentido que el género no tiene capacidad de violencia. Quienes tenemos capacidad de violencia somos las personas. El género es algo solamente lingüístico, no sexual. Más adelante me referiré a esta expresión, que es en realidad un anglicismo. La confusión entre género y sexo puede deberse a que, con ciertos sustantivos, se utiliza una terminación para aludir al macho y otra terminación para aludir a la hembra. Y así tenemos gallo, gallina, muchacho, muchacha, pintor, pintora, mono, mona. Esta coincidencia entre género y sexo es la que suele estar en el origen de la confusión. Pero, en todos estos casos que acabo de mencionar, el sustantivo o bien es de género masculino, como en los 4 primeros ejemplos, gallo, muchacho, lector y mono, o bien es de género femenino, como en los 4 segundos, gallina, muchacha, lectora y mona. Es decir, estos sustantivos solo tienen un género gramatical, que puede estar indicado por la terminación o a, pero dependiendo de si terminan en o en a, se van a referir además a su condición orgánica, natural, la de macho o la de hembra. No obstante, si dudamos del género de un sustantivo, solo tenemos que recurrir al diccionario, el cual, con las siglas M minúscula y F minúscula al principio de la definición, en el caso de que sean sustantivos, nos va a indicar el género, con la abreviatura M minúscula para el caso del género masculino y con la abreviatura F minúscula para el caso del género femenino. En el diccionario de la Real Academia Española solo tendremos que situar el puntero del ratón encima de estas siglas para que aparezca la etiqueta del género tal cual vemos en esta imagen. Vamos a ver algunos ejemplos que quizás nos sirvan para ilustrar un poco más todo este asunto. Por ejemplo, el sustantivo lince, como sustantivo que es, tiene género, pero el animal al que se alude con este sustantivo será o bien macho o bien hembra, es decir, tiene también sexo. El sustantivo lince es de género masculino en español, decimos el lince, y digo en español puesto que puede perfectamente ser de género femenino en otros idiomas. Si queremos precisar el sexo de un ejemplar de este animal, tendremos que añadirle, en este caso, el adjetivo macho o hembra, y así diríamos lince macho o lince hembra, como ocurre por lo general con otros sustantivos que terminan en e, como antílope, de género masculino en español, al que añadiríamos macho o hembra para identificar su sexo, y así diríamos antílope macho o antílope hembra.
Siguiendo este mismo patrón, la lista de ejemplos sería muy numerosa. En algunos casos de sustantivos de género masculino, la lengua ha evolucionado y ha creado la terminación a para distinguir al mismo tiempo el género y el sexo, como le ocurre al sustantivo elefante, nombre con el que originalmente señalaríamos a ejemplares machos y hembras de este animal. Si buscamos el sustantivo elefante en el diccionario de la Real Academia, encontraremos que admite elefanta. Lo mismo ocurre con los sustantivos juez, jueza, sastre, sastra, médico, médica, entre otros. Por cierto, en español hay sustantivos que han cambiado de género a lo largo de la historia. Este es el caso de puente, que en la novela El Lazarillo de Tormes, por poner un ejemplo conocido, es mencionado en femenino, la puente. Quien quiera consultarlo lo encontrará en el Tratado Primero, donde se dice: salimos de Salamanca y llegando a la puente está a la entrada de ella un animal de piedra. Actualmente el género de este sustantivo es masculino, el puente. Con respecto a la expresión violencia de género, la Academia prefiere utilizar la expresión violencia doméstica o violencia machista, y el Diccionario Panhispánico de Dudas, por su parte, ofrece alternativas como discriminación o violencia por razón de sexo, discriminación o violencia contra las mujeres, violencia doméstica, violencia de pareja o similares. Podríamos añadir nosotros la expresión violencia familiar o violencia en la familia. Oímos secuencias como estas. Con el de ayer son ya 15 los casos de violencia de género ocurridos en lo que va de año, que conviene sustituir por con el de ayer son ya 15 los casos de violencia doméstica ocurridos en lo que va de año. Es conveniente señalar, en este caso, que el origen de la expresión violencia de género es un anglicismo. Al traducir al español la palabra inglesa gender, que designa por igual al sexo, concepto biológico, y al género, concepto gramatical, se ha optado por la forma más parecida en español, que es género, dando lugar así a una gran imprecisión y confusión, tal y como acabamos de ver. Indudablemente, lo más deseable sería no tener que entrar a definir este tipo de expresiones ni decantarse por ninguna de las que se refieren a esta lamentable lacra que sufrimos en la sociedad. Y por ahora esto es todo. En el siguiente vídeo trataremos un nuevo aspecto de interés en el ámbito de nuestra lengua. Feliz año nuevo 2019, muchas gracias por la atención y hasta una próxima cita.